Muy buenos días, mis amados en el Señor. Gracias a Dios, nuevamente nos estamos reuniendo para compartir la palabra de Dios por estos medios. Esta vez para mirar algunos detalles y hacer algunos comentarios eh, que sirvan de material de apoyo para el desarrollo de la escuela dominical del día de mañana domingo, con la ayuda de Dios. Quiero decir, antes de entrar en materia, que estos materiales tienen por solo objetivo ser un aporte, toda vez que nosotros no debemos poner en el mismo saco todas las reuniones, y en particular a la escuela dominical. No podemos ir a la escuela con el corazón vacío, es decir, no podemos ir a tomar una clase, una lección, sin haber preparado la escuela dominical, sin haber leído el texto, sin haber leído el expositor, sin haber mirado la Biblia. Eh, esta reunión no es como las demás reuniones, no es una reunión en estricto rigor de exhortación, es una reunión de estudio. Y lo mismo que ir a la escuela, es ir también al colegio de Dios. Tenemos que llevar nuestros útiles, haber repasado la lección anterior. Tenemos que preparar la escuela. Así que lo que hacemos por estos medios es otorgar material para que los que se interesan en asistir a la escuela, en este vamos a la escuela, puedan ir con su maletín, con su bolso espiritual bien lleno y con muchas ganas de aprender y de escuchar lo que el Señor también nos va a dar en la escuela dominical. De todo ello, poder armarnos completa la lección y así también seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ir al texto asignado para mañana, Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 13. Y le voy a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Amén. Esa es la porción bíblica que tenemos para estudiar de acuerdo al expositor de nuestra iglesia para el día de mañana. Quiero partir diciendo que me llama tanto la atención, a la vez que me encanta, la forma en la que Moisés habla con Dios. Lo hemos visto en otros pasajes. Es un diálogo muy abierto, muy quizás un poco extraño para nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a plantarnos delante de Dios y a decirle tales cosas como las que hemos visto en pasajes anteriores. Acuérdate de tu pueblo, si no lo vas a perdonar, bórrame del libro, etcétera, etcétera. Tenemos una variada
manera en Moisés de dirigirse a Dios que de partida nos enseña que nosotros podemos relacionarnos con Dios con toda libertad y en forma espontánea, de acuerdo a la libertad con que Cristo también nos ha hecho libre a nosotros. Eso no significa en manera alguna falta de respeto, alguna irreverencia, pero nosotros habitualmente no tenemos esa sana costumbre de dirigirnos a Dios de una manera así, tan libre, tan abierta, tan espontánea. Pero la gracia del Señor nos ayude para que podamos en eso crecer también y entender que tenemos que aprender a relacionarnos con Dios con toda franqueza, con toda libertad, en todas las formas que nuestro Dios quiere que nos relacionemos con Él. Miremos algunos asuntos importantes de esta lección. El tema general nos dice tabernáculo, centro de adoración a Dios. Nosotros, para entender estas cosas con mayor profundidad, necesitamos comprender el panorama bíblico de una manera más amplia. Quiero ejemplificar esto mostrando lo que ocurre cuando cualquier persona que está en un punto geográfico experimenta cuando toma un lugar de altura, básicamente cuando se eleva. Cuando se tiene una panorámica se puede entender mucho mejor el terreno en el que se está. Lo propio pasa cuando nos podemos subir a un avión y admirar el paisaje desde una gran altura y podemos ver cosas que estando en el relieve, en la superficie, no podemos mirar. Por eso nosotros necesitamos elevarnos a través de las Escrituras y tener una visión amplia del panorama bíblico para poder entender con mayor detalle, sobre todo lecciones que vienen de relatos antiguos como los que estamos mirando hoy día en el libro de Éxodo. En base a esto hay que decir lo siguiente: Dios toma de entre la raza humana a un pueblo, a una etnia en particular. Esta etnia va a ser conocida más adelante como los hebreos. Hebreos porque la voz hebreos viene de una palabra de origen semita o de lengua semita antigua. La palabra es Evrit. Y Evrit significa los que cruzaron. Y este pueblo, que conocemos como Israel, también va a ser llamado el pueblo de los hebreos, porque desde sus inicios, desde el apartamiento que comienza con Abraham, este pueblo en varias ocasiones, como un hito de su historia, cruzó un caudal de agua. Abraham salió de su tierra, viajó desde Ur de los Caldeos, cruzó la media luna fértil, la llamada Mesopotamia, y cruzó el río Éufrates o el gran río Éufrates. Cruzó. Luego Israel, cuando es sacado por Dios de Egipto, va a cruzar el Mar Rojo. Y cuando va a llegar a los límites, al deslinde de la tierra prometida, se encuentra que también, con la ayuda de Dios, tendrá que cruzar el río Jordán. Así es que son conocidos bajo este nombre por el término antiguo semita Evrit, que más tarde va a ser conocido como hebreo o hebreos. Este pueblo es escogido por Dios. Pero aquí hay que ser muy claro. No es escogido por Dios porque Dios tenga entre la humanidad a una suerte de grupo étnico mimado, o como decimos en Chile, a un pueblo regalón, a un grupo de personas que Dios ame más que al resto. Eso es un error de apreciación, pensar de esa forma, que Dios tiene un pueblo predilecto por sobre los demás en términos de amor. Esto queda demasiado claro en las palabras de Juan, en su evangelio, muy conocido por todo el pueblo cristiano.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nótese allí que la palabra mundo identifica a la raza humana en su organización, a todos los seres humanos. De tal forma amó Dios a todos los seres humanos que envió a su Hijo Jesucristo. Y este es el kit de todo el Antiguo Testamento, este es el punto de todo el Antiguo Testamento. La llegada del unigénito Hijo de Dios. Prometida. ¿Dónde? Lo he dicho en otros videos, en otros trabajos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Hay que aprender ese texto de memoria y subrayarlo porque ese texto es la llave que abre el estudio de las Escrituras. Allí se sentencia al adversario de Dios, pero en esa sentencia, en esas palabras de sentencia de Dios, hay una promesa. Vendrá una simiente. Esa simiente va a derrotar al adversario golpeándolo en la cabeza. Y esa es la simiente que el propio Adán, la propia Eva, comienzan a esperar, comienzan a anhelar, comienzan a transmitir como esperanza. Abel, que tiene un espíritu sensible a las cosas de Dios, a las cosas de arriba, es el primero que va a ofrecer un holocausto, un sacrificio que representa a Génesis 3:15, a la simiente prometida por Dios. De allí en adelante se va a dar siempre este mismo patrón. Hay holocausto, hay la muerte sacrificial de un animal que identifica Génesis capítulo 3, versículo 15, a la simiente que va a venir a futuro. En medio de esto se desarrolla el plan de Dios. Prometió el Señor, Génesis 3:15, y se cumple en Belén con la llegada del Mesías a esta tierra. Entre esos dos puntos está el Antiguo Testamento, está el Tanaj hebreo, la historia de cómo Dios tomó distintas estrategias para preservar una raza dentro de la humanidad a través de la cual llegaría entonces el Mesías prometido. En eso está Dios ocupado ahora, en el pueblo de Israel recién sacado de Egipto, camino ya en el desierto. Quiero llevarlos a que reflexionemos en esto. Nosotros en nuestras Biblias tenemos mapas, y los mapas no son un adorno en las ediciones de la Biblia, son una herramienta para entender varias cosas importantes. Una de ellas, la que vamos a mencionar acá, es la ubicación geográfica de Israel, que tiene su resonancia en el tabernáculo, como el tema que tenemos para mañana. Israel recibe por heredad una porción de tierra bastante pequeña por lo demás, como para que uno pudiera pensar cómo Dios, teniendo un pueblo escogido, le da un espacio geográfico tan pequeño. Sin embargo, el punto de Dios no es la extensión geográfica, sino la ubicación geográfica en donde necesita colocar a Israel. Otros pueblos tienen vastos territorios, pero es esa franja tan pequeña que se puede recorrer de norte a sur en poco más de 3 o 4 horas en vehículo, que se puede recorrer de un costado al otro costado en algunas partes caminando. Una pequeña franja de tierra. Dios necesita que Israel esté allí. ¿Por qué? Porque después del diluvio se produce la repoblación de la tierra por parte del ser humano, a través, ¿no es cierto?, de la familia de Noé, a través de sus hijos principalmente, de sus 3 hijos, Jafet, Sem y Cam. Cuando esto se produce, según estudios de antropología y de arqueología y de otras ciencias, cuando esto se produce más o menos en un espacio de 500 años, después del diluvio, se junta una cantidad importante de personas que se aglomeran en una sola ubicación geográfica y viene una intervención de Dios para dispersarlos, porque el propósito de Dios no ha cambiado desde Edén. Llenad la tierra, fructificad. Pero el espíritu ahora, contrario a las cosas de Dios, siempre está llevando al hombre a ir al revés y quiere quedarse el hombre allí en lo que se conoce como Babel.
En Babel Dios interviene, confunde las lenguas y se separa este gran grupo humano. Las tres grandes separaciones, o las primeras tres grandes separaciones, se conocen como las tres primeras grandes migraciones del ser humano. Y los hijos o descendientes de Jafet, ellos emigran hacia el sector que conocemos como Europa. Los hijos de Cam van a emigrar hacia el sector de más abajo en el mapa, hacia el sur, lo que conocemos como África. Y Sem, los descendientes de Sem, en parte van a quedar en Medio Oriente y van luego a generar otras migraciones hacia otros sectores, hacia el este. Pero básicamente quedan dispersos en estos tres grandes grupos, Jafet, Sem y Cam. Y naturalmente, conoce Dios por supuesto todas las cosas, se iba a producir en algún momento del desarrollo humano el necesario intercambio comercial, que iba a traer también de la mano el intercambio cultural, el conocimiento de las culturas. Y la única ruta durante un largo periodo de la historia humana habilitada para poder comunicarse entre estos tres puntos de migración primaria después del diluvio, era precisamente la franja que ocuparía o que ocupó y que ocupa hasta hoy el pueblo de Israel. Así es que cuando los pueblos descendientes de Cam, de Sem y Jafet se encontraran cruzando por esa vía en el intercambio comercial, naturalmente e inevitablemente recibirían y conocerían el anuncio del Evangelio. Ustedes se dirán, pero ¿qué anuncio? ¿Qué Evangelio? Si todavía el Evangelio no aparece. Acordémonos de las palabras del apóstol Pablo. En el Antiguo Testamento está el Evangelio escondido, ese que estaba como velado, ese misterio de la piedad. El anuncio del Evangelio comienza con las leyes ceremoniales, sacrificiales y sacerdotales de este pueblo Israel que estamos estudiando ahora en el libro de Éxodo. Uno de los elementos ordenado por Dios, esto no es idea humana, esto no es invención del hombre, esto es un modelo que Dios dio desde los cielos a la tierra por medio de Moisés, el tabernáculo. El tabernáculo básicamente es una tienda cercada, ¿no es cierto?, con distintos mobiliarios como vimos anteriormente en otras escuelas dominicales, con dimensiones definidas por Dios, con una estructura definida por Dios, y en ese recinto Dios tenía una comunión estrecha con su pueblo, principalmente por medio de Moisés y luego por todo el protocolo ceremonial, ¿no es cierto?, de la clase sacerdotal, un sumo sacerdote, sacerdotes y levitas que se iban a encargar de una serie de regulaciones que Dios había dado para hacer del tabernáculo el punto centro de la reunión de Dios con su pueblo. Esto iba a destacar a Israel en su camino a la tierra prometida por el desierto. Porque si bien se habla de un desierto para identificar un lugar inhóspito, carente de lluvia, carente de vegetación, no es un lugar deshabitado. Hay pueblos nómadas dando vueltas por el desierto, hay pueblos que en ciertos lugares del desierto han establecido ciudades, hay pueblos que están observando el caminar de estos peregrinos del desierto. En su observación, naturalmente, van a tener que reparar, y de hecho, no hay duda que repararon en ello, sobre su religiosidad y sobre el culto y sobre el ceremonial y sobre todo lo que Dios había establecido y armado para la vida espiritual de Israel. Así es que el tabernáculo, en primer lugar, es un punto de reunión que Dios tiene con los suyos, es también un punto de adoración en medio de su pueblo y es también el anuncio de Dios a los pueblos fuera de Israel, que Génesis capítulo 3, versículo 15, se iba
a cumplir. Así es que allí está inserto el misterio de la piedad. Israel está, sin saberlo, predicando el anuncio glorioso de que vendría un Mesías, no solo para ellos, sino para beneficio de toda la raza humana. Ese tabernáculo va a traspasar el Jordán, se va a establecer en la tierra, ¿no es cierto? Y más adelante Dios va también a determinar y va a ser, ¿no es cierto?, el impulsor de que Israel tome una posesión adecuada de un punto geográfico de esa tierra prometida, que va a ser la ciudad santa de Jerusalén, Jerusalén en hebreo, donde Dios da paz y justicia. Y allí el tabernáculo, con el paso de los años y por mano de Salomón, se iba a transformar en el conocido gran templo de Salomón, de Shlomón, príncipe de paz. Allí iba a estar, ¿no es cierto?, este lugar específico como una verdadera luz del mundo, como una verdadera luminar en el mundo para todas las naciones peregrinas dentro del territorio de Israel. Ahora, dentro de todo lo que Dios está estableciendo para este pueblo con este propósito de llevar adelante el plan de salvación y anunciarlo también, vamos a encontrar que Dios determina fiestas nacionales. Fiestas nacionales. Son 7 las fiestas nacionales, pero 3 de ellas son conocidas como fiestas peregrinas. Esto quiere decir que convocaban a una movilización de los israelitas, primero dentro de su territorio, ¿no es cierto? Y luego, ya después, pasados varios siglos, cuando Israel fue disciplinado por Dios, quedó una parte, ¿no es cierto?, en el exilio, estuvieron fuera y se formaron estas comunidades israelitas que vamos a conocer como judías a través de las más modernas sinagogas, a través de otros pueblos. Estas fiestas nacionales moverían a toda esa gente con destino a la ciudad santa de Jerusalén, específicamente al templo de Salomón. Ese mover de masas, que no era menor, iba también a ser motivo de expectación y de predicación para todos los pueblos aledaños a Israel y para todas las caravanas comerciales que estuviesen transitando o de paso por Israel. Algunas cosas vemos de esto en la visita de los magos de Oriente al pesebre en Belén, de la reina, ¿no es cierto?, de Saba a Salomón. Vemos, ¿no es cierto?, el etíope después, cuando Felipe le predica, lo bautiza, etc. Se da esta dinámica de los que van de tránsito, van adquiriendo el conocimiento de la fe israelita, hebrea, más tarde judía, con respecto a estas cosas que Dios quiere anunciar al mundo y que se cumplirían naturalmente en Belén años más tarde y luego se cumplirían en el madero de la cruz con aquella gran voz: consumado es. ¿Qué aprendemos nosotros hoy día de esto? ¿Qué logramos con saber todo esto? Primero, nos educamos, entendemos mejor la Biblia, comprendemos mejor estos relatos, que nos son ajenos desde el punto de vista histórico porque no es nuestra historia nacional, porque no somos israelitas, porque no somos hebreos, porque no nos vestimos como ellos, porque no tenemos un ceremonial, porque no vivimos en el desierto, etc. Pero nos educamos de la historia bíblica que nos ayuda a comprender mejor el plan de Dios y por ende el carácter de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios trata, y de cada pasaje que aquí se ha recordado o enumerado, se va a obtener una lección práctica para la vida del cristiano de la era moderna del siglo XXI, del tiempo de la gracia. Aprendemos del tabernáculo que nosotros hoy en día, y que la iglesia desde Pentecostés en adelante, tiene un tabernáculo. Este es el tabernáculo llamado Jesús. Jesús el Señor. Él es nuestro más amplio y verdadero tabernáculo. Lugar primero de reunión, también de adoración,
también de manifestación de su nube en nosotros, su presencia, el Espíritu Santo, comunión con Dios. El tabernáculo representa eso en Israel, el deseo de Dios de tener comunión con sus criaturas, de tener comunión con su pueblo, con los seres humanos. Quiere reunirse. El ser humano a través de Adán se separó, se aisló. Dios sale en busca, como el padre del hijo pródigo, que al ver su hijo a distancia salió a encontrarlo. Dios sale a encontrar al hombre caído. El tabernáculo representa, entre otras cosas, ese carácter, ese amor, esa gracia. Dios quiere llegar al ser humano. Jesucristo, por supuesto, es el tabernáculo consumado. El que se reúne con Él, el que tiene comunión con Él, llega al lugar santísimo, llega al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el tabernáculo, dijo el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que aprendemos que como iglesia tenemos un tabernáculo, Cristo el Señor. También como iglesia tenemos la necesidad de siempre tener buena memoria. Las fiestas nacionales son una ayuda de memoria para Israel. Está la Pascua, está la fiesta de los tabernáculos, está la fiesta de los panes sin levadura. Son movimientos nacionales que le recuerdan a Israel que fue esclavo, que fue libertado, que le recuerda que vivió en tiendas, que vivió en campamentos. Ahora, cuando Israel ha avanzado y ya tiene un territorio y tiene ciudades, Dios les da estas fiestas para recordarles. Nosotros también tenemos nuestro Sukkot, que es en hebreo la fiesta de los tabernáculos, que nos recuerda nuestro origen. Nosotros nacimos del derramamiento del Espíritu Santo de Dios en Pentecostés. Esa es la fiesta del Sukkot en hebreo, Pentecostés en griego. Nos recuerde siempre el Señor que somos nacidos de ese mover y de ese derramamiento poderoso del Espíritu de Dios en nuestra vida. Los títulos están diseminados y abordan los detalles del tema. El primer título dice íntima comunión de Dios con su siervo. Ya hemos dicho algo de esto relacionado, ¿no es cierto?, al tema, versículos 7 al 9, donde se nos presenta esta dinámica en que Moisés se reúne con Jehová en el tabernáculo. Nosotros hoy día somos un Moisés también, con distinto nivel de responsabilidad, pero somos siervos de Dios, siervas de Dios, y estamos llamados a la comunión con Dios. Estamos llamados a tener una íntima relación con Dios permanentemente, todos los días, cada día, en todas las áreas de nuestra vida. El segundo título, presencia divina en la nube, inspira adoración. Versículo 10, donde se nos relata que cuando Moisés iba al tabernáculo, Jehová descendía en forma de una nube. Hoy día nosotros también somos ese pequeño tabernáculo donde la nube, que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, debe también llamar la atención de los demás, así como llamaba la atención de los israelitas, que se fijaban en Moisés. Cuando Moisés iba y llegaba allí, algo iba a ocurrir, y lo que ocurría era que sobre el tabernáculo descendía o aparecía esa nube y los israelitas se postraban a adorar. Qué importante es que nosotros, como tabernáculos también de Dios, como habitaciones de Dios, reflejemos aquello frente a los demás, que la presencia del Espíritu Santo venga a nosotros a provocar también luz para el mundo y reverencia, que la gente vea lo que significa el Espíritu de Dios obrando y moviéndose en el corazón de un ser humano. El tercer título, Dios conoce a los suyos y aprueba su camino, basado en el diálogo que tiene Moisés con Dios. Decía yo al principio, me llama tanto la atención, me entusiasma sentarme a conversar con Dios, con corazón abierto, sincero,
preguntarle a Dios. Cuando no entendemos, decir, Señor, no entiendo lo que tú me quieres decir, no comprendo lo que tú estás haciendo, no comprendo lo que me ocurre. Acudir a Dios con corazón sincero, abierto, sin temor a ser rechazados por Dios, porque Dios abre su corazón para nosotros, conoce nuestra vida y aprueba nuestro camino, no en el sentido de aprobar nuestros caprichos, aprueba nuestra actitud frente a Él. Es decir, Dios le da el visto bueno a nuestra correcta actitud cuando nos acercamos a Dios. Que Dios nos bendiga. Quiero dejarles estos apuntes, estas cosas. Busquen citas bíblicas, aliméntense de la palabra de Dios, preparen el portafolio para mañana, para que junto al siervo del Señor que Dios ya tiene designado, podamos sentarnos con nuestros libros, nuestros apuntes y disfrutar de una hermosa escuela dominical. Que la paz del Señor les acompañe. Para el Señor, honra, gloria y suprema alabanza. Amén.